Buen día para todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Continuamos estudiando el Cristo como Señor del Karma. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura del día de hoy, por favor? Yo. El último ataque lo emprendió Arimán solo, diciendo al Cristo lo que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Haz que las piedras se conviertan en pan. Si te jactas de poseer fuerzas divinas, di que estas piedras se hagan pan. Mas el Cristo respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo espiritual que proviene de los mundos espirituales. Eso lo sabía muy bien el Cristo, porque acababa de descender de los mundos espirituales. Pero Arimán le respondió: por más que tú tengas razón, realmente esto no me impide tenerte sujeto, en cierto sentido. Tú únicamente sabes lo que hace el espíritu que desciende de las alturas. Jamás estuviste en el mundo humano. Aquí abajo en el mundo humano viven hombres que verdaderamente necesitan que las piedras se hagan pan, pues no les es posible nutrirse de espíritu solamente. El quinto evangelio de Rudolf Steiner. Gracias, Nancy. Bueno, buen día para todos. Buen día, María Lucía. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con nuestra serie de cintas trenzadas. En las sesiones anteriores trabajamos una textura primero lineal como esta, de una sola línea, y luego nos movimos en una textura circular. Entonces vamos a hacer ahora una serie de una textura que tiene 7 puntos arriba y 6 puntos abajo, mirando que se formen estos triángulos. ¿Cómo está la luz? Acerco un poco la cámara, ¿sí? Entonces, 7 puntos y los 6 puntos que quede equidistante, punto inferior, en medio de los dos anteriores. Entonces sería 7 y 6 esta textura. Entonces, nos vamos moviendo con esos puntos. Cuando ya tengan los puntos, me hacen una señal. Y uno diría, bueno, en medio de esta textura yo me podría mover, ¿sí? De diferentes maneras, puedo ser así, ¿sí? Pero voy a intentar seguir un orden, pero moviéndome también libremente entre los puntos y no con las rectas. Entonces, el orden que vamos a seguir es estas diagonales. O sea, nos vamos a mover en estas diagonales cubriendo esos
triángulos de a 3 puntos que se forman. Nos movemos de esta manera, primero con el dedo. Cuando llegamos al extremo, en la derecha, me devuelvo siguiendo el mismo orden. El mismo orden de diagonales cubriendo esos 3 puntos. Y nuevamente voy. Y nos vamos a mover solo con el dedo inicialmente en medio de solo el movimiento. Arrancamos aquí. Bajamos. Nos movemos siguiendo esa ley, pero más libre. Con esa fuerza de mantener el equilibrio del centro. Y salimos y notamos que podemos movernos con el dedo en un solo trazo. Cuando ya lo hayamos hecho con el dedo o me haya movido en medio de esa textura, me van a observar si quieren primero, luego si lo hago con el material, la crayola, el color, el lápiz, lo que tengan a mano. En diagonales, cubriendo 3 puntos. Me devuelvo aquí, tratando de mantener ese centro. Cuando llego aquí a la izquierda, aún puedo continuar. Y salgo ya. Entonces, cuando ya tengo una primera forma, es bueno mirarlo, alejarme y vuelvo con el mismo color o con otro color, tratando de que sea más simétrico, más equilibrado. Depende del material también, eso me da. Por ejemplo, hay tizas que son como muy duras, que tienen como piedra, y entonces, pero tratando de, entre más blando el material, mejor me voy a mover en esa textura. Vuelvo una y otra vez mientras ustedes lo hacen. Ni muy rápido, ni muy despacio, porque si voy muy despacio también tiendo a tensionarme. Y si voy tan rápido tiendo a soltar mucho. Siempre es la fuerza del equilibrio, del centro, a eso me invita esas cintas trenzadas que siguiendo un orden, una ley, igual yo me muevo a partir de mi centro. Me avisan cuando logren esta primera textura. Muy bien, Bárbara. Los que vayan terminando, entonces vamos a hacer una nueva textura de
6 puntos arriba y 5 abajo. Sería 6/5. 6/5 sería esta nueva serie. Si alguno tiene dificultad, me puede decir. Porque a veces nos perdemos, ¿no? Cuando vamos muy rápido, a veces nos perdemos o nos tensionamos, como cuando vamos en medio de un bosque, que podemos sentir un poquito de temor en medio de esos María Luz, puntos. ¿Sí? ¿y estas formas las aplican los chicos en el colegio para aritmética o fraccionarios? Pero ya son con chicos más grandes, con los niños se hacen cintas trenzadas, entiendo que finalizando la primaria. Y claro, esto uno va descubriendo leyes allí, como vamos a ver ahora, vamos a descubrir leyes numéricas y se descubren, pero sin tanta explicación. Bueno, María pregunta, ¿cómo actúan estos trazos en nuestras vidas? Bueno, al final, María, vamos a hablar un poquito de la vivencia, porque como este es un grupo de estudio que tiene un tema, pero lo importante, María, es sentir. ¿Qué sientes tú haciendo esta ejercitación? Entonces, ya podemos seguir con la siguiente trazado. Sí, ¿Sí? sigue Bárbara, la biología. Estefanía. Entonces, 6 puntos arriba, 5 abajo, y de la misma manera empezamos en diagonal con el dedo. Ni muy rápido ni muy despacio. Y aquí descubrimos algo, que llegamos al extremo y no me puedo devolver. Tengo que hacer el ejercicio en 2 trazos, o sea, un trazo acá, porque no me puedo devolver porque pierdo el orden. Entonces, y hago otro trazo empezando de esta manera. Y aquí descubro también, como otra ley, cuando yo la hago con el dedo, entonces me atrevo a entrar con el lápiz, el color. Entonces voy a hacerlo de 2 colores diferentes. Miren que aquí hay un primer trazo. Y aquí no me puedo devolver como lo hice acá, que envolvía y seguía. Aquí no puedo porque pierdo el orden. Entonces, voy a empezar del lado contrario, tratando de guiarme. Y aquí sí completo. Voy y vuelvo. Cada vez más fluido ese movimiento. Y dependiendo del tiempo, vamos a ir avanzando. No tenemos tiempo de avanzar un poco más, pero muy bien. Veo a Oscar. Muy bien, Ángeles.
Mientras ustedes terminan, voy borrando, porque ustedes pueden voltear la hoja, yo no. Mientras termina, voy borrando y colocar una nueva textura, que seguiría de 5. Cinco, 4. Formando ese orden. ¿Cómo vamos? ¿Todos vamos bien? Bien, Ángeles, Bárbara. Ay, muy bien. Muy lindo. Muy bien, Oscar. Entonces ya podemos voltear la hoja, los que hayan terminado. La fijamos. La volteamos o cambiamos de hoja como sientan. Tratando de no hacer tanta presión. Recuerden en el trazo. Y vamos mirando cómo nos vamos sintiendo. Entonces aquí vamos para 5 puntos arriba, 4 abajo, siguiendo el mismo orden. El mismo orden y arrancamos siempre con el movimiento. Esa es como la premisa con el dibujo de formas, del movimiento a la forma. Es una forma que parte del movimiento. Y percibimos que también en un solo trazo puedo movilizarme con esta nueva textura de puntos. Entonces, el que tenga alguna duda puede mirar aquí cómo me muevo ya con la tiza. Siguiendo en diagonal, abarcando como ese triángulo, esos 3 puntos. Tratando de manejar la misma distancia. Ni muy apretado, ni muy suelto. Y salimos. Y con otro color me alejo, reviso, porque puede estar un trazo un poco como aquí, un poco tenso, un poco torcido. Y vuelvo y paso tratando de equilibrar. Y salgo. Voy, vuelvo. Ejercicio de ir y volver, sujetar, soltar. Bueno, Ángeles pudo hacer siguiente trazado allí. Mientras tanto voy borrando el de abajo. ¿Qué trama seguiría? 4, 3. 4, 3, muy bien. 4. Y 3. Cuatro, 3. Y en este 4, 3
Los que ya estén listos, empiezan a hacer esta nueva textura. 4 puntos arriba, 3 puntos abajo, sin correr. Si se quedan en una, no importa. O sea, ustedes, porque hay algunos de ustedes que están bastante avanzados, pero de pronto hay otros que apenas están familiarizándose con el dibujo de formas, entonces con que hagan 2 series está bien, 2 movimientos. Entonces en este nuevo 4, 3, vuelvo al mismo orden, muevo en diagonal. Con el dedo. Y descubro que también en un solo trazo puedo ir. En un solo trazo puedo ir y volver. Cuando ya estoy segura, paso otro color. Los que quieran pueden devolverse. De atrás hacia adelante también. Con un movimiento bien fluido. Bueno, este no me quedó tan equilibrado, pero aún lo puedo. ¿Estamos todos allí? A ver, miramos la hora. Ustedes me dirán si podemos avanzar o quedamos allí para comentarios. Muy bien, Bárbara. Muy lindo. Siguiendo en ese orden, quedarían 2 texturas más, que sería la 3, 2 y 2, 1. Que es ese trabajo que ya hemos hecho del nudo. Muy bien, Ángeles, así moviéndose, muy bien, ni muy rápido, ni muy despacio. Bueno, ¿alguien va en el vehículo? Claro, en el vehículo va a ser más difícil. A ver, María creo que va. ¿Cómo le va? ¿Va en el transporte? Pero bueno, lo intentas, al menos que intenta hacer uno de los ejercicios, porque siempre hablamos de que es importante que la hoja esté fija, es como nuestro cuerpo, esa hoja, nuestro cuerpo físico. Entonces, yo creo que ya son las 25, vamos a dejar allí. ¿Y alguien quiere comentar cómo fue, cómo se sintió con el ejercicio, cómo fue la experiencia? María Lucía, Ángeles, una pregunta. Sí, Ángeles. Cuando no se logra, digamos, centrar el punto, sino que el punto se empieza como a perder, no a perder, sino que
que en algunos casos el punto queda centralizado y en otros casos no. Es solo una cuestión de práctica para lograr el equilibrio, porque ¿A colocar los puntos, dices? no, ¿O cuando al uno movernos entre los puntos? claro, al movernos entre los puntos, a veces siento como que los puntos, como que uno tendería a unir los puntos, como en Sí, geometría, tiende como en la geometría a ir de un punto a otro con las rectas. Claro que sí. Y bueno, Claro. esa es la tendencia, ¿no? Necesito la explicación, así como María, necesito que me expliquen esto para qué sirve, por qué. Somos así, ¿cierto? Esa parte necesitamos claridad, pero justamente la vivencia de movernos en medio de intentar no irnos entre las rectas siguiendo exactamente esos puntos, esa ley, sino que sin transgredir la ley me muevo en medio. Y es el dibujo de formas, es el dibujo que nos mueve esas fuerzas del centro. Todo el tiempo les digo, ni muy suelto, ni muy apretado, ni muy afuera, ni muy adentro, ni muy cerca, ni muy lejos. Es como esas fuerzas realmente del centro las que se mueven y justamente con el Cristo esa es la tarea. Sí, María, no, solo para cerrar, que lo encontré como muy meditativo, muy espiritual, como que me exige una fuerza interna de equilibrio mayor que la geometría, por ejemplo. Aunque la geometría me exige algo también interno, porque me exige un orden, una exactitud. Aquí como que hay una exactitud, pero más Más espiritual. libre. Claro, más libre eso. Gracias, María Lucía. Muy hermoso el ejercicio. Sí. Bueno, y este es el abrebocas para la que el creo que contenido María que nos trae iba Mari. a preguntar algo. ¿Sí? ¿Quién habla? María Angulo, ¿ibas a preguntar algo? Ah, Levantaste la mano. María, sí, sí, ¿nos quieres contar? Ahora sí, ¿cómo fue tu Hola. experiencia? Sí, gracias por la apertura de este espacio y a pesar de estar en el bus, sí, eh, cuando está parado, pude hacerlo y me resonó que podría ser como el movimiento helicoidal de los planetas. A mí me dio esa sensación. Sí. Ajá. Ah, qué bien. Sí, está muy bien. Y bueno, uno puede estar justamente en el bus, pero a veces necesita algo que lo centre, está uno como muy afuera y necesita algo interior, porque lo conecte con el interior y estos ejercicios los puede hacer uno en la agenda. Bueno, por algo continúo con este grupo porque empezar con dibujo de formas para mí también es importante. Gracias, María Lucía. Bueno, una fotico, muestren sus dibujos y Ay, la tomamos una. foto, por favor, de los... Ni muy lejos ni muy cerca para la foto. Muy bien, Gisette. Bárbara, qué lindo. Nancy. Ángeles. Oscar, muy lindos. Estefanía, perfecto. Vale, entonces, listo. Así cerramos y continuamos con el maestro Mario. María Lucía, mil gracias. Ay, ven, cambio mi cámara. No te veo. Gracias, María Que Lucía. tengan buen día. Muy buen día, buen trabajo el día de hoy. Hola, Mario, buen día. Hola, hola Oscar. ¿Quisieras, por favor, volver a colocar Vale. el texto de Steiner?
Gracias. Ok. ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? Leo, Sí. el último ataque lo emprendió Ariman solo, diciendo al Cristo lo que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Haz que las piedras se conviertan en pan. Si te jactas de poseer fuerzas divinas, di que estas piedras se hagan pan. Mas el Cristo respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo espiritual que proviene de los mundos espirituales. Esto lo sabía muy bien el Cristo porque acababa de descender de los mundos espirituales. Pero Ariman le respondió, por más que tú tengas razón, realmente esto no me impide tenerte sujeto, en cierto sentido. Tú únicamente sabes lo que hace el espíritu que desciende de las alturas. Jamás estuviste en el mundo humano. Aquí abajo, en el mundo humano, viven hombres que verdaderamente necesitan que las piedras se hagan pan, pues no les es posible nutrirse de espíritu solamente. El quinto evangelio, Rudolf Steiner. Gracias, Bárbara. Hola, Mario, buen día. Buenos días. Bueno, he querido que vamos a leer este trozo del quinto evangelio de Steiner, porque tiene mucha relación con el tema que hemos venido justamente tratando. Y entender este fenómeno de lo que es la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad, hemos mostrado que esa característica, voy a compartir aquí texto nuevamente con ustedes, esta presentación. Hemos visto que algo aconteció en esa humanidad, en esos seres humanos que vivieron en aquella época, en ese ciclo evolutivo de la humanidad. Y conllevó justamente a que hubiese una intensificación, a que el ser humano se identificara cada vez más con su corporalidad física y que paulatinamente fuera perdiendo esa conciencia justamente de lo espiritual. Eso no sucedió como cae un coco, ¿sí? O un fruto del árbol, sino que fue paulatino esa pérdida de la conciencia, como mostramos en un momento en alguna imagen que vamos a volver ahora. Entonces, hay dos influencias de ese pecado original, como se le llama, de eso que fue comer del fruto del conocimiento prematuramente, y es ese obscurecimiento de la conciencia espiritual que fue paulatino, progresivo, hasta llegar a un momento en que ya se cae en esto que se llama en algunos textos filosóficos el ocaso de los dioses. Ya ese mundo espiritual no nos habla, y aunque nos hable, no lo escuchamos. No podemos percibirlo como los seres humanos lo hacían antes de consumir ese fruto del conocimiento del bien y del mal. El cuerpo entonces también se vuelve achacoso, pesado, material, y puede enfermarse. Y el cuerpo se vuelve perecedero. Ahora en el interín estamos hablando de la edad. Y la edad justamente nos duele porque es como reconocer que va pasando el tiempo y que ya no somos tan jóvenes. Y no ser tan jóvenes implica que tenemos que hacernos conscientes de que ya no somos quizás tan hábiles como antes, de que perdemos ciertas capacidades físicas. Por supuesto, vamos a mirar ahora que si trabajamos con nuestra alma y espíritu, pues no tendríamos por qué entrar en esa decadencia como lo mencionamos hace 15 días. Y viene la muerte, el cuerpo se vuelve perecedero. Son las consecuencias de este pecado original en la naturaleza física, en el cuerpo físico de los seres humanos. Y en la sangre,
porque ya vimos que estamos compuestos de esos dos aspectos de manera muy general, cuerpo y sangre. Esas fuerzas que vienen en la sangre se volcaron hacia los instintos, apetitos y deseos. Se nos incrementó el amor propio, eso de decir yo, ¿no? Y sentí uno que uno tiene tanto amor propio, a veces en exceso. No es que esté mal tener amor propio, es importante tener amor propio. O sea, son los dos, recordemos que los dos extremos son los puntos negativos. Y, esa autopercepción subjetiva de sí mismo puede llevarnos inclusive a creernos por encima de todo. Sobre yo mi sombrero, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero, como dice el dicho nuestro acá, coloquial de los abuelos. Y esa intensificación de cuerpo y digamos, de la conciencia de cuerpo y sangre conlleva a que justamente lo espiritual solo lo concibamos de manera teórica. Hoy vamos a mirar algún método para poder superar esto de que lo espiritual no solamente es teoría. Sí, de hecho tenemos que hoy en día entrar en todo esto que es teología, es justamente ciencia, es pensamiento. Y la gran pregunta es cómo volvemos a conectar nuevamente con estas fuerzas espirituales. Vimos el descenso, ¿sí? De ese proceso, de esa conciencia, donde aquí todavía en esta gran era en la que estamos viviendo, vemos cómo aquí en el menos 6.741 aproximadamente, todavía teníamos esa conexión con el mundo espiritual que se fue perdiendo paulatinamente en la medida en que fuimos desarrollando capacidades cognitivas, hasta llegar, en la filosofía vemos este camino, ¿sí? Del conocimiento cognitivo, el desarrollo cognitivo, hasta llegar al materialismo al final del siglo XIX, que es donde también va a surgir la antroposofía. Termina este gran periodo de oscurantismo, donde aquí ya viene lo que también se llama en la filosofía y en los mitos como el ocaso de los dioses. Este es el famoso Kali Yuga, que comienza aproximadamente hacia el menos 3100 y va a terminar hacia el 1899 aproximadamente. Estoy retomando solamente algunos aspectos que ya hemos mencionado en otros momentos. Viene toda esta fuerza de lo masculino que va penetrando cada vez más en la materia hasta llegar el hecho del Gólgota, el hecho del Cristo, donde él hemos visto, ha vencido este proceso de la muerte, ¿sí? Y lentamente comenzamos a ir hacia el camino de la ascensión y nos da la posibilidad de vencer ese materialismo. Pero esto es paulatino porque él no nos obliga, digámoslo así, no estamos con una coerción a ser condicionados o direccionados en una dirección desde el mundo espiritual. Y aquí viene la fuerza totalmente individual de cada uno de nosotros. Y a partir de esta fecha ya lo sabían los hindúes, los proto-hindúes, de que venía lo que llamaríamos la nueva era, que es la era de la libertad. ¿Sí? Aquí ya depende de cada uno de nuestros impulsos internos de poder superar esa condensación en la materia. También hemos visto esta imagen de cuando este cuerpo que tiene que tener un proceso de expansión que lo conducen las fuerzas anabólicas, va a llegar hacia la mitad de la vida, más o menos 35 ¿sí? años por aquí, aproximadamente, 30, 35 años, y comienza a declinar paulatinamente, porque comienzan a predominar mucho más las fuerzas catabólicas. Eso es una condición justamente de ese pecado original o la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad. Y el cuerpo físico va a tender a decaer. Por eso por aquí ya nos gusta comenzar a mencionar la edad. Por aquí decimos, ay, sí, tengo 21, 25, 28, ya 30 con timidez, y sigue siendo con más timidez, 42 ya uno lo piensa para decirlo, porque ya uno comienza a sentir que esas fuerzas comienzan a declinar físicamente. Las fuerzas catabólicas comienzan a predominar mucho más que las fuerzas anabólicas. Y si nuestra parte anímica espiritual
se ha encarnado lo suficiente, no nos hemos transustanciado de esa pesadez de la materia, pues nuestra alma espíritu comienza a decaer también con la decadencia del cuerpo físico. Nos volvemos viejitos, anquilosados y bastante difíciles porque esta materia nos ata realmente de alguna forma. Si hemos tenido algún tipo de trabajo, vamos a lograr superar de que estas fuerzas anímicas espirituales no vayan en decadencia con la decadencia del cuerpo físico, sino que se sostienen y se elevan. Y si trabajamos mucho más, somos muy serios en el trabajo anímico espiritual, pues logramos elevarlo. El cuerpo físico seguirá con su condición, pero esto le da un toque de longevidad, de lozanía a esta decadencia natural que tiene que tener el cuerpo físico. Y en este sentido, justamente cuando el Cristo viene a redimir de alguna forma esto que como humanidad hemos llegado a este punto de declive, a cada vez más estar compenetrados con la materia, justamente ya lo vimos hace 15 días y hace 20 días atrás, que la tarea del Cristo es en 4 momentos ofrendarse para impedir esa materialización, esa cristalización del hombre dentro de la materia. Y justamente una vez está el Cristo allí en este cuerpo de Jesús de Nazaret, vienen las tentaciones. Obviamente, los adversarios, Steiner dice que esas tentaciones las hacen 2 seres o 2 grupos de seres, Lucifer y Ahriman, o diablo y Satanás, como se menciona en la Biblia, lo van a inducir justamente a esto que acabamos de mencionar, a intensificar su ego, a renunciar justamente por ambición y codicia a ser el rey de sí mismo para rendirle tributo a todo lo que se manifiesta como la materia. Y finalmente, la gran tentación inevitable, como lo hemos leído en este texto de Steiner, donde como seres físicos tenemos que vivir de la materia, es inevitable. No podemos pensar que como seres físicos vamos a vivir sin tener parte en este mundo material. Convierte las piedras en pan. Y bueno, uno dice, bueno, ¿cómo se convierten las piedras en pan? Bueno, las piedras son un mineral. El mineral lo convierto en moneda y la moneda la intercambio por el pan. Es más o menos de esa forma. ¿Sí? Entonces, convierte las piedras en pan. Es una condición de la vida terrestre y es una condición también salutífera que se nos dijo que trabajaríamos y con el sudor de nuestra frente nos ganaríamos el pan. Tiene que ver con esta ley que ya se ha cumplido. Y ahí Ari mantiene gran parte en ese sentido, como espíritu de la materia. Y el Cristo va a mencionar, no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. ¿Sí? En los evangelios dice, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí dice, Steiner nos lo traduce diciendo, de todo conocimiento vivo de lo espiritual. Pero luego Ahriman va a decir, ajá, este todavía no ha cumplido con su tarea, todavía está sujeto a mí. Mientras todavía vivas, tengo parte en ti. Y justamente esto se va a vencer en el momento del Gólgota. Y esta es justamente la tarea central, ¿sí? Del Cristo como entidad espiritual. Él va a vencer esas fuerzas de la materia que viven en este cuerpo físico. Y por lo cual Ahriman dice esto al mismo Cristo, todavía tienes parte de mí, o sea, todavía yo puedo tener dominio sobre ti. Y justamente esta tarea la va a culminar 3 años, 3 meses posteriormente, donde él va a compenetrar dentro de la materia plenamente. Hay un momento en que él va a sentir este abandono pleno de la materia, como lo vivimos todos los seres humanos, y justamente allí es donde él va a vencer estas fuerzas del mal. Por eso se dice, desciende ad inferos, al mundo inferior, y ahí vence las fuerzas de la materia, transespiritualizando ese cuerpo físico.
de lo que llamamos la resurrección. Él le quita todo ese peso que ya había adquirido en el momento justamente de consumir el fruto del conocimiento del bien y del mal. Ese es el verdadero hecho de Cristo, entendido desde este punto de vista. Veíamos también que en ese momento preparatorio para este acontecimiento en los últimos, digamos, semanas de su existencia, él tiene este ritual que hace con sus discípulos, que es la cena santa, y donde él va a mencionar justamente que ese pan es su cuerpo y ese vino, ese mosto, es su sangre. También esto le explicamos la relación entre pan, vino, por qué toma el pan y por qué toma el vino. No voy a volver a esto. Nuevamente solamente estoy volviendo a recordarlo. Y vemos cómo a partir de este aspecto de la transustanciación, él, cuando se hace un ritual, no importa en qué comunidad religiosa se hace la misa, llamémoslo así, o la Eucaristía, como también se le llama, porque no solamente la Eucaristía la hacen los católicos, también la hace la Iglesia Ortodoxa, también la hace la Iglesia, los anglicanos, o sea, todos los que tienen este culto de la Eucaristía. Recordemos que en el protestantismo, en todos los movimientos protestantes, la misa era parte de los sacramentos. Luego esto se queda solamente en algunas comunidades, como el discurso, la prédica. Pero muchas comunidades todavía siguen teniendo el culto. Obviamente puede surgir la pregunta, ¿y qué pasa en las comunidades o en las comunidades de vida o comunidades humanas donde no se tiene el culto? Ahora vamos a decir una posibilidad que tenemos. Porque el hecho, independientemente de que sea católico, ortodoxo, anglicano o cualquiera de estos movimientos que tiene el culto como un sacramento, justamente el hecho del Gólgota sigue aconteciendo. Y el Cristo sigue impregnando la materia con sus fuerzas de vida y sigue impregnando la sangre con sus fuerzas espirituales. Pero lo que veíamos es que en el hecho mismo de la transubstanciación, esas fuerzas con las cuales él vence el peso de la materia en lo corporal de este cuerpo de Jesús de Nazaret, se impregnan homeopáticamente en el pan, y las fuerzas espirituales que él ha traído desde los reinos espirituales se impregnan en lo que va a ser el mosto o el vino. Y de esa manera podemos tener una liberación de esa densidad de la materia en nuestro cuerpo homeopáticamente de impregnar nuestra sangre con fuerzas espirituales. Ese es el misterio que tenemos frente a esto que está narrado en los evangelios. Y eso podría acontecer si una persona realmente, independientemente de que no sea católico ni ortodoxo, sea alguien que se consagre realmente a conectarse con el misterio del Gólgota, podría realmente a través de su ser, de sus fuerzas, impregnar esto de lo que es el pan y el vino con el cuerpo y la sangre del Cristo. Muchas veces también se habla de manera en lo espiritual de una comunión espiritual. Siempre pensamos que a veces es solamente esta comunión física del pan y del vino, pero también yo por lo menos he escuchado muchas anécdotas de personas que han tenido este momento místico de encontrarse con el Cristo, dentro de un culto o fuera de un culto, porque el hecho del Cristo sigue aconteciendo, que es lo que nos importa ahora, seguir trascendiendo hacia este aspecto. Uno de esos ejemplos, voy a salirme de aquí para poder leer algo para ustedes. Teilhard de Chardin, no sé si ustedes han escuchado hablar de este sacerdote polémico, sacerdote jesuita, porque él como paleontólogo reconocía la creación y reconocía la evolución.
y no la tuvo fácil por sus colegas sacerdotes y tampoco la tuvo fácil por los científicos, porque compartía esta mirada, digamos, dual de la existencia. Y él, estando en una expedición, pues no tiene con qué ofrendar el culto. Y él está en el desierto de Ordos. Se cree que es más o menos para la fiesta de la Transfiguración, una fiesta por la que él tenía bastante aprecio, y no tiene con qué ofrendar la misa. Y lo interesante, yo solo voy a leer la ofrenda, este texto que se conoce como la Misa sobre el Mundo de Teilhard de Chardin, tiene varias partes, o sea, contempla los movimientos que tendría un culto. Yo solamente voy a leerles la ofrenda. Porque en esta ofrenda podemos ver lo que en la ofrenda, en el ofertorio, está lo que se coloca como elementos que se van a ofrendar para el culto. Pero él no tiene ni el pan ni el vino, justamente, no tiene lo físico. Es aquí lo maravilloso, digamos, lo genial de Teilhard de Chardin, que es un hombre tiene una profundidad bastante especial. Y él dice lo siguiente: ya que, una vez más, Señor, como en los bosques de Aisne, también en las estepas de Asia, no tengo ni pan, ni vino, ni altar. Me elevaré por encima de los símbolos hasta la pura majestad de lo real y te ofreceré. Yo que soy tu sacerdote, sobre el altar de la tierra entera, el trabajo y la pena del mundo. El sol acaba de iluminar, allá lejos, la franja extrema del lejano oriente. Una vez más, la superficie viviente de la tierra se despierta, se estremece y vuelve a iniciar su tremenda labor bajo la capa móvil de sus fuegos. Yo colocaré en mi patena, Dios mío, la esperada cosecha de este nuevo esfuerzo. Derramaré en mi cáliz la savia de todos los frutos que hoy serán molidos. Señor, voy viendo y os lo voy amando uno a uno, a aquellos que tú me has dado como sostén y como encanto natural de mi existencia. También, uno a uno, voy contando los miembros de esa otra tan querida familia que se han ido juntando poco a poco alrededor mío. A partir de los elementos más diversos, las afinidades del corazón, de la investigación científica y del pensamiento. Más confusamente, pero a todos sin excepción, evoco a aquellos cuya multitud anónima constituye la masa innumerable de los vivientes, a aquellos que me rodean y me sostienen sin que yo los conozca, a los que vienen y a los que van, a aquellos sobre todo que en la verdad o a través del error en su oficina, en su laboratorio o en su fábrica creen en el progreso de las cosas y hoy van a seguir apasionadamente la luz. Quiero que en este momento mi ser resuene acorde con el profundo murmullo de esa multitud agitada, confusa o diferenciada, cuya intensidad nos sobrecoge, de ese océano humano cuyas lentas y monótonas oscilaciones introducen la turbación en los corazones más creyentes. Todo lo que va a aumentar en el mundo en el transcurso de este día, todo lo que va a disminuir, todo lo que va a morir también. He aquí, Señor, lo que trato de concentrar en mí para ofrecértelo. He aquí la materia de mi sacrificio, el único sacrificio que a ti te gusta.
Antiguamente se depositaban en su templo las primicias de las cosechas y la flor de los rebaños. La ofrenda que realmente estás esperando, aquella de la que tienes misteriosamente necesidad todos los días para saciar tu hambre, para calmar tu sed, es exactamente el acrecentamiento del mundo arrastrado por el universal devenir. Recibe, Señor, esta hostia total de la creación que la creación atraía por ti. Te presenta esta nueva aurora. Sé perfectamente que este pan, nuestro esfuerzo en sí, no es más que una inmensa desagregación. Este vino nuestro, dolor todavía hay, no es más que un brebaje disolvente. Mas tú has puesto en el fondo de esta masa informe, estoy seguro de ello, porque lo siento, un irresistible y santificante deseo que nos hace gritar a todos, desde el impío hasta el fiel: Señor, haz de nosotros una sola realidad. Porque a falta de celo espiritual y de la sublime pureza de tus santos, tú me has dado, Dios mío, una simpatía irresistible por todo lo que se mueve en la materia oscura, porque irresistiblemente reconozco en mí mucho más que a un hijo del cielo, a un hijo de la tierra. Subiré esta montaña con mi pensamiento, a los lugares altos, cargando con la esperanza y las miserias de mi madre, y allí, fuerte, con el sacerdocio que solo tú has podido darme, estoy seguro de ello, invocaré al fuego sobre todo lo que en la carne humana está pronto para nacer o perecer bajo el sol, bajo el sol saliente. Y continúa. Es una imagen que a mí siempre cuando la leí por primera vez hace muchos años, no dejó de conmocionarme. Porque, o sea, lo que a mí me llamó la atención es esa imagen de que el cuerpo y la sangre del Cristo lo podemos sacar del contexto de la Eucaristía. Lo que se coloca en la patena es el pan y lo que se coloca en el cáliz es el vino, el mosto. Él no tiene ni altar, ni patena, ni cáliz, ni pan, ni vino. Y ahora retoma esto, el altar es el mundo mismo, la patena es todo lo que es el trabajo humano, todo lo que nosotros producimos en la tierra, que es la transformación de las piedras en pan realmente, eso es el trabajo. Todo lo que hacemos con nuestro trabajo es transformar ese mundo material en pan de vida, que es justamente lo que señala el Cristo. Y todo lo que se mueve en nuestro mundo interior anímico. No solamente los dolores, sino también, como él menciona, todas nuestras alegrías y toda nuestra conexión con ese mundo espiritual. Es lo que se coloca como esa fuerza de lo anímico individual dentro del cáliz. Y allí tenemos esta imagen, porque es desde donde uno escucha muchos de estos relatos de personas que pueden llegar a tener una comunión fuera de un ambiente cúltico, cuando a través de su trabajo, de sus esfuerzos en la vida, o sea, de traer estos ideales que tenemos en la vida y colocarlos en el mundo, como lo describe, no son nada fácil, justamente ahí está nuestro esfuerzo de esta transformación de la materia. Muchas veces, como también lo dice él, no somos conscientes algunos, otros son más conscientes. Y luego va a mencionar el fuego, y es interesante, no voy a leerlo porque son 7 páginas, ustedes pueden encontrar esto fácilmente, este texto. Va a relacionar los 4 elementos, que ya mencionamos cómo los 4 elementos están una y otra vez en la transformación de lo que sería el cereal en pan y de lo que es la transformación del zumo de la vid, de la savia en mosto.
De alguna manera, todos estos procesos, como lo vimos anteriormente, se están allí en una transformación. El meollo del asunto y de lo que quiero llegar al punto central hoy, quiero terminar con esto, es cómo nosotros trabajamos esto. Porque normalmente siempre se nos ha dicho, sí, Dios está en nuestro mundo interior, pero eso todavía es bastante amplio, que es que Dios está en nuestro mundo interior. Y Steiner se refiere en una de sus obras, de una de sus conferencias, en la GA 059, justamente, a que, lo voy a leer textualmente, un pensador medieval dijo, ¿quién buscaría por todas partes fuera de casa una herramienta que necesita cuando sabe con certeza que está en su casa? Sería un tonto si lo hiciera. Igualmente necio es quien busca en el mundo exterior un instrumento con el que obtener el conocimiento de Dios cuando lo tiene dentro de su propia alma. Y Steiner se refiere a este pensador medieval, porque este pensador medieval no dice que Dios está dentro de nosotros. Él va a ser específicamente a llamar la atención. Él no dice que Dios está dentro de nosotros, él dice que dentro de nosotros tenemos la herramienta. ¿Sí? Steiner siempre dice que hay que tener cuidado con esas verdades fuera de contexto. Siempre dice porque son más peligrosas que una mentira. Dice, porque él lo va a decir en esta misma conferencia, las mentiras se pueden detectar rapidito, casi que muy rápido se detecta una mentira. Pero las verdades fuera de contexto nos pueden engañar muchísimo tiempo. Y él va a decir esto, ¿no? Va a utilizar inclusive en alemán el Werkzeug. Werkzeug es herramienta concreta, o sea, es una pala, un barretón, un martillo, un alicate. Y va a decir, no es a Dios mismo a quien hay que buscar en la propia alma. A Dios se le busca por medio de un instrumento y este al menos no se encontrará en el mundo exterior. Hay que buscarlo dentro del alma. Ahora, ¿a través de qué? ¿Cuáles son esos instrumentos? ¿O cuál es ese instrumento a través del cual podemos buscar a Dios en ese mundo interior o exterior? Él va a hablar concretamente a través de la oración, a través de la devoción mística, a través de la meditación y de la concentración en varios niveles. Con la ayuda de este instrumento, va a decir después Steiner, debemos acercarnos a los reinos del mundo. Entonces encontraremos a Dios en todas partes, pues se revela en todos los reinos del mundo y en todas las etapas de la existencia. Así buscamos en nosotros mismos el instrumento y con su ayuda encontraremos a Dios en todas partes. Entonces, si nosotros desarrollamos utilizamos con mayor precisión estos instrumentos, la oración, la meditación, la devoción mística, los niveles de concentración, que hay varios niveles de concentración, vamos justamente a través de este instrumento pulido, cada vez más utilizado con mayor agilidad, vamos a poder encontrarnos con el hecho del Cristo. Este hecho de Cristo que cuando Él realmente asciende, no es que Él se pierda, Él queda allí. Él dice, y subió a las nubes. Él no se fue hasta allá afuera, a la luna, a Marte, a Júpiter, está en las nubes. O sea, está en ese mundo de lo etérico, como esta imagen lo representa. Va a depender si nosotros justamente desarrollamos estas herramientas internas, meditación, oración, devoción mística, concentración, y vamos a poder llegar justamente a este encuentro con el Cristo.
Y cuando justamente logremos desarrollar cada vez más esto, y también lo podemos hacer a partir de la conciencia de nuestro propio trabajo, de nuestros propios ideales, en ese momento entramos en contacto con el Cristo y puede seguir obrando el proceso de la transustanciación. Porque en la medida en que yo utilizo esta herramienta que está en mi mundo interior, yo puedo ir transespiritualizando, transubstanciando lo que de materia hay en mi cuerpo físico e impregnar mi sangre de estas fuerzas espirituales con las cuales en un momento determinado yo entro en comunión. Bien, quiero dejar allí para dar espacio a las preguntas, a las inquietudes. No quiero seguir ahondando hoy más, quiero que quedemos con este aspecto. Sí, justamente confiar cuando todo va de maravilla, eso es muy sencillo. Uno está reído, porque uno es un príncipe sobre la tierra, ¿sí? Como dirían las abuelas. Uno es Siddhartha Gautama cuando no conocía el dolor, la enfermedad ni la muerte, es decir, vive en un mundo paradisiaco. Lo difícil es confiar en los momentos complejos, ¿no? En los momentos de constreñimiento, en la medida en que los espacios no son, se cierran esos espacios y pasamos por justamente esa metáfora de por el ojo de la aguja, que se refiere a eso. Vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres, ¿no? Pero ya, maestro, yo he hecho todo eso, ¿no? Le dice el discípulo, ama, ¿no? Cuando le pregunta, le da los mandamientos, ya he hecho todo esto, véndele a los pobres todo lo que tienes y vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Y justamente el joven rico, que no es otro que Lázaro, se va triste. Porque eso justamente es eso que describe Teilhard de Chardin, entregar su esencia a los otros, vaciarse. Y es cuando Cristo dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Sí? Y esta sentencia es justamente lo que le va a dar la posibilidad a que Lázaro posteriormente entregue su vida. Ahí hay un hecho místico, ¿no? Pero vamos a entrar ahora en esa parte, ¿no? Pero es justamente eso, esa confianza absoluta en la existencia. En alguna parte hay una reflexión de Steiner al respecto. No recuerdo exactamente dónde, pero en alguna de sus conferencias dice que si el mundo espiritual nos pidiera cuentas de todo lo que somos, tendríamos que entregar todo. Todo lo que tenemos, el trabajo, los bienes, los padres, la mujer, los hijos, los talentos, todo. ¿Y qué nos quedaría? Nada. Y ahora dice Steiner, ¿y estamos dispuestos a eso? Así como el Lázaro vende todo lo que tiene y entrégalo a los pobres. Entonces dice Steiner, no, difícilmente un ser humano no podría entregar todo eso porque dejaría de existir. Entonces debemos desarrollar como gesto compensatorio para ello la gratitud y la confianza en el mundo espiritual. Sí, esa confianza no es algo abstracto, es real. Pero la confianza no solamente en que me va a ir bien, es la confianza de que aún las circunstancias críticas que estoy viviendo tienen una razón de ser, tienen un motivo en mi biografía. Un no por qué, que es lo que siempre vamos a decir inmediatamente, ¿por qué a mí, Dios mío? Eso es nuestro reproche en una crisis, sino ¿para qué a mí, Dios mío? Aún en momentos de enfermedades críticas, está este librito que escribió este psiquiatra, La enfermedad como camino, que no fue más que el compendio de su trabajo de 30 años de práctica profesional. Y él a través de su experiencia como terapeuta, se dio cuenta de que muchísimas veces esa enfermedad era el camino de transformación de las personas.
y le coloca la enfermedad como camino. Es decir, ¿cómo lo tomamos de esa manera? No hay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Sino bueno, ¿para qué? ¿Qué es lo que finalmente yo tendría que transformar en mi existencia a través de ese tipo de experiencias bastante dramáticas y a veces trágicas? O de las crisis, o cuando somos zarandeados y vilipendiados y nuestro yo es colocado en duda. Nuestra esencia es colocada en duda. Pruebas de fuego le llaman en las escuelas esotéricas, ¿no? Hay diferentes pruebas, ¿no? Las pruebas de fuego es donde la entidad espiritual es cuestionada y colocada en duda. El Cristo mismo lo vive en la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos también a nosotros. Le dice el de la derecha, ¿no? El representante de Ariman de los dos. Y le dice el representante Lucifer, no seas tan duro, nosotros estamos aquí colgados porque no nos merecemos. ¿Qué ha hecho? ¿Sí? Y justamente es cómo logramos trascender. Y necesitamos algo más que nuestra propia naturaleza humana. Justamente desde la confianza no es un concepto abstracto. No, confianza, hay que confiar, ¿no? Justamente con este ejercicio, esta herramienta de la oración, la meditación devota, el ejercicio místico, los diferentes grados de concentración que tiene que ver con todo ello, justamente es lo que nos va a permitir tomar la fuerza en los momentos en que en un momento determinado estamos sin ningún tipo de esperanza hacia el futuro. Y entregar todo, como decían las abuelitas, que eso cuesta mucha dificultad hoy en día para nosotros, que queremos tener dominio sobre todo, entregarle todo a Dios. Entregue todo en manos de Dios. Eso es muy difícil para nosotros, como digo, en esta época, ¿no? Decir, entregue todo lo que tiene, ¿no? Y yo confío, pero eso no es así meramente, es decir, saber que es un hecho real. Y justamente esa fuerza está en penetrar más en el misterio del Gólgota. Es decir, el Cristo no es un maestro meramente. Jesús fue el maestro, el Cristo no. Y mientras sigamos considerando que el Cristo es un maestro, no vamos a tener esa fuerza para la confianza, no vamos a tener la fuerza para la esperanza, no vamos a tener la fuerza para dirigir nuestra propia biografía humana, porque el hecho del Cristo fue un hecho que aconteció. Podemos entenderlo de manera abstracta, pero si desarrollamos estas cualidades espirituales con esta herramienta, vamos a poder entrar y comprender que el hecho del Cristo es un hecho. Yo tengo varias anécdotas de personas que no han sido religiosas y que en un momento trascendental de su vida han tenido una experiencia mística. Y eso ha sido así, contundente para sus seres. ¿Sí? Es decir, tienen esta vivencia con el ser de Cristo. Entonces, puede sonar muy abstracto para muchos de nosotros, pero ¿cómo tomamos la herramienta? Para justamente con esa herramienta, volviéndonos ágiles, pues como unos buenos carpinteros con toda el serrucho, el martillo y todas las cosas, o la pala si somos obreros, manejarla con destreza. Y vamos a tener la vivencia, porque el hecho es un hecho. Tatsache se dice en alemán. Sí, y esa palabra dice algo que es concreto, no es algo abstracto. Tatsache es hecho concreto, hecho real, o sea, pasó. Ahora, pasó hace mucho tiempo. ¿Cómo yo puedo entrar en contacto con una realidad de que aconteció hace mucho tiempo? Y yo siempre me acuerdo de mi mamá. Uno muchas veces hacía las pilatunas y uno inventaba la mentira para ocultar la pilatuna. Uno pensaba exactamente todo de una manera perfecta. Entonces uno después era enjuiciado, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó tal cosa? Y uno muy bonito, todo muy bien hilvanado, la mentira. Y la mamá le decía a uno, me queda la duda.
sabían, lo sentían. Sí, era un sentimiento de que ahí hay algo que no combinaba, ¿cierto? Que no encajaba. Y no tenía los hechos, pero había una percepción, una primera percepción, ¿no? De esa circunstancia. Eso lo conocen mucho las madres, ¿no? Por ese instinto que tienen de conexión con sus hijos, ¿no? No puede estar así todo, pero ya saben, aquí hay algo que no cuadra, ¿cierto? Eso es un taxaje, o sea, entrar en contacto con esa realidad que no se vivenció, de la cual uno no fue testigo en ese momento, pero fue un hecho. Y cuando un hecho fue un hecho, uno puede seguir trayendo ese hecho nuevamente. Hoy en día, pues, en este mundo material nos piden las evidencias, ya hasta grabación nos piden, ¿no? Estos días decía, pero graben para que quede la evidencia. Una reunión que teníamos del sector educativo, graben para que quede la evidencia. Y es que no basta con que firmemos aquí que estuvimos aquí. No, hay que tener la imagen. Ya no basta ni siquiera lo escrito, ya no somos más que Pilatos, ¿no? Ya tenemos que grabarlo para saber que eso existe, ¿no? Que pasó. Pero eso que lo hacemos de manera digital, nos está mostrando una incapacidad cada vez mayor que vamos adquiriendo en desarrollar la capacidad imaginativa. Que eso es justamente lo que nos conduce la meditación o los niveles diferentes de concentración. Desarrollar la capacidad imaginativa o la cualidad de la devoción mística. Y hay muchos ejercicios de estos, ¿no? Podemos quedarnos aquí narrando muchas anécdotas de estos místicos que han tenido esta experiencia. Una de ellas es esta filósofa, em, ahora me acuerdo de su nombre, una filósofa francesa, y ella tenía un doctorado en filosofía, pero ella no se quedó en ese mundo, digamos, intelectual. Ella se iba a trabajar a las fábricas, era obrera también con los obreros, era Simone Weil. Ella luchaba por los derechos de los trabajadores y demás. Y Simone tenía un ejercicio, y es que ella todos los días hacía un ejercicio de concentración. Y su ejercicio de concentración era leer un verso. Ella tenía un verso que ella leía todos los días, era su ejercicio interior meditativo. Un verso. Y ella se obligaba a no desconcentrarse de el recitar el verso. Si del pensamiento se le iba para otra cosa, volvía y lo repetía. Pero tenía que estar totalmente concentrada con B pequeña y L al final, Simone Weil. Y se obligaba a esto, ¿no? A este ejercicio. Se desconcentraba porque algo la distrajo, volvía de nuevo a su poema. Pensó en algo que relacionó con la palabra, volvía y se concentraba en el poema. Y cuenta en su biografía que ella alguna vez visita Asís. Y estando en Asís, ella conoce que ahí vivió San Francisco y se interesa mucho por la historia, la biografía de este hombre. Y descubre que San Francisco tenía como ejercicio meditativo el Padre Nuestro. Y escucha, además de quién era este hombre, ¿no? De un hombre que era además de la realeza, muy rico y que renuncia a todo esto para ayudar siempre a los más necesitados, en todo sentido, no a los pobres, a los más necesitados, ¿sí? Y entonces ella dice, pues si a este le funcionó el Padre Nuestro, yo voy a hacerlo. Y hay que decir que Simone Weil era atea, ¿no? Ella era de padres de confesión judía, pero no practicante, que era atea, como todo gran intelectual de la época. Y ella comienza a hacer, en vez de su verso meditativo, ella comienza a hacer el Padre Nuestro. Y ella cuenta en su biografía cómo en un momento determinado, esa capacidad que ella tenía, esa herramienta que ya sabía ella de la concentración, ¿sí? A través de un verso, que lo hace con el Padre Nuestro, comienza a tener una experiencia mística con el ser del Cristo. Y así Simone Weil termina convirtiéndose al cristianismo, pero no por un dogma de fe, sino por un ejercicio de concentración.
Creo que es una biografía muy interesante, ¿no? También en ciertos momentos de dolor o de sufrimiento hay personas que tienen esa experiencia mística, o meditación, o de oración, o sea, hay muchos relatos. Creo que ustedes mismos podrían dar cuenta quizás de esas experiencias. Y justamente es esto, ¿no? ¿Cómo logramos nosotros encontrar la fuerza espiritual para poder vencer esas fuerzas de la materia? Es decir, sí, convierte estas piedras en pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo nos conectamos con esas fuerzas de la resurrección? ¿Cómo vencemos la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad? No basta meramente blandir grandes ideales de justicia, equidad, fraternidad. Eso es importante. ¿Cómo transformamos lo que de materia, de materialización existe en mi propia vida? Y esta fuerza unida justamente a mi biografía es lo que me va a permitir intervenir en mi karma, que es el tema, nuestro tema en el que estamos, ¿no? Karma y resurrección. O sea, ahora no sé si dan cuenta por qué los he unido los dos. ¿Sí? Tiene un sentido nuestra biografía en la tierra si nos consideramos, voy a decirlo con todo el respeto y con toda la precaución, legítimos cristianos. No profesantes de una religión, porque el Cristo no fundó ninguna religión. Esos fueron sus discípulos después de que Cristo muere. Él viene a traer este impulso de la resurrección, del Gólgota, del misterio del Gólgota. Luego aparece el cristianismo como religión, ¿sí? Basado en todo esto que él trae. Entonces, cuando decimos ser genuinos cristianos, es en ese sentido, sin ser necesariamente profesantes de una religión, inclusive cristiana. Puedo ser musulmán y ser un genuino cristiano. Puedo ser un budista y ser un genuino cristiano. Y así. Puedo ser un cristiano y ser un genuino cristiano. Y puedo ser un cristiano profesante y no ser un genuino cristiano. Porque justamente está en esta conexión con las fuerzas de la resurrección. Claro que sí, no estoy diciendo de que profesar una religión cristiana no es un camino, también lo hay ejercicios que se pueden llegar a hacer porque justamente una religión es una ejercitación de nuestra voluntad dentro de un camino, hacia un camino espiritual. Deberíamos entender así la religión, no como un dogma de fe. Pero bueno, eso es un tema bastante polémico y uno no puede hablar ni de política, ni de sexo, ni de religión. Eso lo decía mi abuelita. Porque terminamos peleados. Entonces, bueno, digo que tenemos que ir cerrando. No sé si hay una... La pregunta de Madeleine, que si podrías compartir algún ejercicio de concentración. Sí. El ejercicio, y voy a irme a lo concreto, de dibujo de formas es un excelente ejercicio de concentración. O sea, tenemos ahí ya un ejercicio concreto, ¿sí? Porque no solamente es comenzar a hacer, ¿sí? Sino que en ese yo debo estar totalmente concentrado. Totalmente concentrado. Y si lo hago, pasa algo, uno siente que algo pasa en uno. No sé si ustedes lo vivencian, pero ahí uno está estresado así, y uno hace estas formas y uno queda fresquito. Entonces, ahí hay un buen ejercicio de concentración. Inclusive lo que decía Lucía, si uno va en el bus y va haciéndolo inclusive así en el aire. Lo pudo uno haciendo en el aire, ¿sí? O en el cuadernito. Están unas reuniones que son tensas, uno comienza a hacer sus videoformas, ¿sí? Para relajarse y que la energía fluya. Es otra forma, ¿sí? Otro puede ser tomar, como Simone Weil, un verso y decirlo muy concentradamente, ¿sí? Sin perderse. Uno puede coger el Padre Nuestro y decir, Padre Nuestro que estás en los cielos y quedarse ahí. ¿Qué significa eso? Padre Nuestro
que estás en los cielos. Y me quedo concentrado en esa frase. ¿Qué significa? Tengo para una semana, ¿sí? Estar con solamente esa frase, ¿cierto? No necesito decirlo todo. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué significa? Y hay muchas otras cosas, todo lo que son las actividades artísticas, la euritmia, el tocar un instrumento musical, el tejido, también ayuda muchísimo a la concentración. Todas las artes me ayudan justamente a estar concentrado. Sí, obviamente yo me puedo desconcentrar, claro, tengo ahí la musiquita y estoy tejiendo y la cosa, no, concentrado, ¿sí? Observar la fenomenología. Cuando está ahí habla de diferentes niveles de concentración, está refiriéndose al ejercicio fenomenológico, de cómo logramos justamente observar la naturaleza. Y comienzan a descubrir, ay, esa plantica tiene esto que nunca había visto antes. Justamente uno la ha visto 100 veces, pero hoy vi que tiene algo distinto. A mí me pasó algo hace muchos años con un ejercicio de fenomenología. Otra vez la misma planta, mirarla. Yo un poquito así como medio aburrido y fui pues como a hacer la tarea porque la habían colocado. Entonces me puse a mirar la planta así un poco desganado. Otra vez, ya hasta la conozco, ya. Años meditando con esta planta, observándola. Y de pronto dije, ve, carajo, esto no lo había visto. Es una planta especial porque tiene unas hojas muy grandes, es una planta de clima frío, muy gruesa y con vellitos y punticas, unas pequeñas espinitas muy sutiles. Y al final, en toda el centro, emerge del tallo una flor. Muy diminuta la flor. Es muy grande porque las hojas son grandes y la flor es muy diminuta. Las florecitas son verde con visos rojos hacia los lados. Esa es la flor, ¿no? Se abre así el pétalo, ¿no? Tiene esa pequeña primeras hojitas. Luego aparece una florecita amarilla. Encima de eso viene una florecita amarilla. Y ya, es lo que siempre había visto. Pero de pronto vi algo que nunca había visto. Encima de los pétalos amarillos habían diminutas pinticas rojas. Esto no lo había visto antes. Y la había visto 100.000 veces la planta, ¿cierto? Eso es la concentración. Y uno muchas veces cree que lo ha visto todo y no ha visto nada. Así, por más que así. Y lo mismo pasa con las personas. ¿Para qué le digo si ya sé qué me va a decir? ¿No nos pasa? Pues bueno, porque estamos viendo lo muerto que hay en la persona, no lo que hay vivo. Sí, y esos son los niveles de concentración. Hay muchos de esos ejercicios que podemos aplicar en la vida diaria, ¿no? Observar. A izquierda, derecha cuando salgo de mi casa. Sí, lo mismo, pero quizás no es lo mismo. Hay algo nuevo hoy. Y así. ¿Cómo nos somos más activos con todos los sentidos? Porque puede ser con el escuchar, o puede ser con el olfato, o puede ser con el gusto, o puede ser con el tacto. O sea, todos nuestros sentidos pueden ser potenciados en ese nivel de concentración. Y cuando uno desarrolla estos niveles de concentración, es como si el mundo le comenzara a uno a hablar. Uno comienza a descubrir cosas que antes no había visto jamás. Es impresionante. O sea, vivimos en el mundo, pero como en sueño, ¿no? Vivimos como dormidos. Los abuelos, bueno, en mi generación, los abuelos decían, uno se tropezaba para andar con la jeta abierta. Uno andaba por el mundo así, ¿no? Medio dormido. Sí, es verdad, nos pasa eso. ¿Cómo logramos justamente concentrarnos? Y eso es uno de los ejercicios importantes que se trae. O sea, lo místico no es tan místico. Ahí está la herramienta, no la utilizamos, no sabemos utilizarla. Entonces, lo que está dentro de nosotros no es Dios, es la herramienta con la cual podemos percibir a Dios, dentro de nosotros o en el mundo exterior. Bien, tenemos que dejar ahí porque son las 8:30. Vale, Mario, gracias. Ahora me queda Mario, ¿cómo estás? Gracias por tanta belleza.
que fluye en este momento. Entre la meditación, ¿sería parte también de lo que este proceso de concentración y la oración? Si hay algunas diferencias. Yo creo que la oración es como pedir y la meditación podría ser escuchar. Me quedo con eso. Gracias. O sea, una oración puede ser un ejercicio meditativo. Yo puedo decir una oración como nos han enseñado muchas veces a repetir. Y nos quedamos en la repetición sin sentido. ¿Sí? Alguna vez alguien dice que fue a un ritual especial y dijeron haga 10 Padres Nuestros. Y esta era una persona meditante, ¿no? Y entonces él dijo, hizo un silencio primero, así, o sea, se concentró, hizo vacío dentro de su alma, acalló todo el ruido interior, cuenta que tuvo esa experiencia allí y dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y siguió despacito. Terminó, hizo silencio y el Señor dijo, no necesita más. Sí, es decir, no es en la repetición, es en la profundidad. Entonces, lo importante es volver la oración meditativa. Y la meditación justamente, bueno, digamos que una meditación en principio es concentración. Eso es lo que nos enseñan, a mirar la vela o mantenernos concentrados dentro del mantra sin salirnos del mantra, ¿sí? Allí concentrados en eso. Básicamente, ambos aspectos, tanto la oración como la meditación, son niveles de concentración, ¿sí? Y es mantener allí, sin distraerme, mi atención en esto. Puede ser una tonada musical, ¿sí? Y hay música que lo transporta a uno. O sea, hay música, bueno, casi toda la música es mística, ¿no? Casi toda. Hay una que no. Entonces, nos puede inducir a qué fue lo que quiso realmente el compositor crear con la música. Y uno entra dentro de ese ambiente místico que fue el que inspiró al compositor. ¿Sí? Entonces es mantenernos concentrados en un mundo donde justamente eso lo que el mundo trata es de que no nos concentremos. ¿Sí? En última instancia serían lo mismo, todo esto. ¿Sí? Pero ya va a las preferencias. Si prefiero entrar dentro de una meditación a través de olores, de sonidos, de música, de imágenes, de luz, de un mantra, porque finalmente las oraciones son un mantra. ¿Sí? Bueno, Vale, continuamos Mario. dentro de 8 días. Vale, vamos a cerrar. Gracias. Muchas gracias. Y nos ayuda a cerrar con el verso, por favor. A ver, yo lo leo. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Rudolf Steiner. Gracias, Gracias. Mario. Gracias, Mario. Gracias a todos. Nos vemos Gracias. dentro de Con mucho 8 días. gusto. Gracias, nos vemos. Maravilloso, gracias. Gracias.